y se despliega una ventana de información donde dice información personal. Ustedes van a dar un clic ahí, dan un clic en información personal y se les abre sus datos para configurar, ¿sí? Le da clic en su nombre y se despliega esta ventana. Donde dice nombre, van a colocar sus dos apellidos. Donde dice apellido, van a colocar sus dos nombres. Les repito, donde dice nombre, van a colocar sus dos apellidos. Y donde dice apellido, van a colocar sus dos nombres. Una vez que ya registran eso, le colocan guardar. ¿Sí? Pueden configurar en este momento y vamos revisando cómo se les va actualizando. Por ejemplo, Barahona Salazar Verónica, le falta el otro nombre. Calle está bien, Cel está bien. Yasmín Grefa le falta, Guamán Joana le falta, Lumaña está bien. Maidi Rojas le falta cambiar. Ruano le falta cambiar. Murillo está bien. Ortiz Boris le falta cambiar. Valencia Paola le falta cambiar. Robles Ruales está bien. Rodríguez Pérez está bien. Y Vladimir Hidalgo también le falta cambiar. ¿Sí? Vamos a repetir. Van al Classroom en la parte final donde dice ajustes. Dan un clic ahí en ajustes donde dice gestionar. Luego dan un clic donde dice información personal. Y ahí se despliega una ventana donde dice su nombre. Se despliega una ventana. Y donde dice nombre van a colocar su apellido. Y donde dice apellido van a colocar su nombre. Sus nombres. ¿Sí? Una vez que completan, le ponen guardar. Pueden hacer en este momento. Vayan configurando sus nombres hasta que sus compañeros se unan a la clase. Inge puede volver a cargar su página para ver si sale mi nombre completo. Sí. Okay. Pueden ir mirando ahí. Aquí, Giovanni Vladimir Hidalgo. Aquí ya se le cambió, pero no se olvide que donde dice nombre, coloca el apellido. Y donde dice apellido, colocan los nombres. Para que se le pueda dar formato correcto. ¿Sí? Vamos a repetir una vez más. Vayan ingresando. Vamos al Classroom. Ingresan hasta el final. Donde dice ajustes. Dan clic en ajustes. Una vez que están en ajustes, donde dice gestionar, le dan clic en gestionar. Se despliega una ventana. Una vez que se despliega esa ventana, donde dice información personal, le van a dar clic donde dice información personal y van a buscar donde está su nombre. Donde dice su nombre, se va a desplegar una ventana donde ustedes deben editar. Donde dice nombre, van a colocar sus apellidos. Y donde dice apellido, van a colocar sus nombres. Una vez que completan esos datos de información, le dan clic en guardar. ¿Sí? Denle clic en guardar y se les va a configurar. ¿Me confirman si pudieron ingresar?
Barahona, le falta el otro nombre ahí. Y pueden ir revisando cómo se va configurando sus nombres en orden alfabético en el Classroom. Vayan configurando sus nombres en orden alfabético ahí. Los que ya tienen, no modifican nada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo guardarse? No sale. Le pones Yasmina, poner. Verás, madre. Inge, mira si Barahona ya se cambió, por favor. Ya. Barahona Verónica Solán. Sí, ya se cambió ya. Muy bien. Gracias. ¿Listo? Los que faltan, vayan configurando sus nombres en orden alfabético en el Classroom. Por ejemplo, aquí Grefa ya ha cambiado, Huanga ya ha cambiado, muy bien. Hidalgo Rezabala Giovanni, muy bien. Guamán, si está presente, configure. Ruano, si está presente, configure. Ortiz. Inge, una consulta recién entré. ¿Cómo le configuro para ponerle así? Ya. Ingresa al Classroom hasta el final. Observe la pantalla hasta el final donde dice ajustes. De ahí se va a gestionar, donde dice gestionar. Donde dice datos, información personal, donde dice información personal. Ya. Se da clic ahí. De ahí donde dice nombre. Clic en nombre. Se les pega una información. Donde dice nombre, va a colocar sus apellidos. Y donde dice apellido, va a colocar sus nombres. Una vez que configura esa información, le da clic en guardar. Ya, Inge, ahorita le hago. Y ahí pueden ver, las personas que faltan, no se olviden de configurar. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con la clase de esta semana. Antes de eso, había una consulta de una estudiante que se conectó al inicio y me preguntaba sobre la directiva del curso. Y si es que puede continuar la misma, y yo le respondía que va a depender de ustedes. Si desean que la directiva del curso se mantenga, puede servir. En caso de que no deseen que continúe, pueden hacer elecciones. Inge apagó su micrófono, creo. Perdón, eso era con respecto a la pregunta. ¿Alguna interrogante en vista de que yo soy su tutor de curso designado para este semestre? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Sería bueno que la compañera Maldonado se pronuncie porque hasta donde mi persona opina, sería el éxito que ella misma continúe. No sé si el resto tengan la misma opinión. Buenas noches, don Diego. Muy bien. Muy bien por expresar sus palabras, ¿no? No sé los sentimientos de los demás compañeros. Si gustan, pueden conversar con Maldonado, o si existe alguna otra persona que desee tomar el puesto de Maldonado, pues se ponen en contacto con ella o con los compañeros que deseen. No sé si está conectada Maldonado aquí. Maldonado. Sí. Ya, muy bien. En relación a la pregunta o a las expresiones que mencionó don Diego, ¿cuál es su opinión? No, yo igual pensaba que iban a cambiar, pero si ya deciden que yo igual me quede, pues ya me quedo. Claro, eso va a depender de lo que decida la mayoría de compañeros. Sí, le dicen que se quede la Mayra. Bueno, ahí me hacen conocer cuál es la resolución que tomen. No, por mí no hay problema. Bien,
Vamos a iniciar y el día de hoy vamos a hacer una introducción de... Inge, ¿Sí? disculpe, yo tengo una pregunta con respecto al tiempo de clases. Este semestre, ¿hasta cuándo tenemos clases exactamente? ¿Y desde cuándo empiezan las prácticas? Si es que vamos a hacer las prácticas o no vamos a hacer las prácticas. Las prácticas para este semestre Exacto. a principio no están contempladas por el tema de la emergencia, pero Ya, va a depender cómo evolucione la enfermedad, si ya se vuelve a la normalidad, si ya hay la vacuna acá en Ecuador, si ya se vacunan las personas, se pueden habilitar más el próximo año. o sea, este semestre no hay prácticas entonces. Está en el cronograma que no. Ah, ya. Sí, pero puede variar, depende cómo se vaya desarrollando las actividades. O sea, posiblemente sí haya, Posiblemente pero más sí. seguro es que no. Ah, ya. Sí. Entonces tenemos clases normal, el semestre normal, entonces, si es que todo sigue como hasta ahora. Sí, este semestre va a ser virtual. El próximo ya se pronostica que sea presencial. O sea, no, yo me refería a las prácticas. O sea, este semestre se continúa el semestre normal solo con clases, sin prácticas. Correcto, así es. Ok, ya eso era todo, dije gracias. Bien. Listo, vamos a hacer una introducción y vamos a comenzar haciendo una recopilación de conocimientos y haciendo una socialización e introducción de conceptos básicos de la asignatura. El primer concepto básico que vamos a tocar es ¿qué es hidrología? ¿Qué será para ustedes hidrología? ¿O qué han escuchado de hidrología? ¿Qué será? ¿Qué han escuchado de hidrología? Lo había mencionado antes de ayer, perdón, en la clase. Ya habla sobre las fuentes de agua, todo lo que es agua, subterráneas, superficiales, de los ríos, de los mares, de los nevados. Muy bien, está relacionado con el estudio del agua. La hidrología se encarga básicamente de estudiar las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua. Es decir, cuando nosotros hablamos de hidrología, tenemos una composición de hidro que está relacionado con agua y logos o logía que está relacionado con el estudio o tratado del agua. Y si nosotros hablamos o englobamos el concepto general de hidrología, estamos hablando del estudio del agua. Para que se pueda estudiar la hidrología desde este concepto más amplio, se parte de un fundamento muy importante o de un proceso general muy fundamental que ocurre en la vida, que se denomina ciclo hidrológico. ¿Sí? Es la base de la hidrología o el proceso que más abarca en el estudio de cómo se comporta el agua en nuestro planeta. Y cuando nosotros hablamos de hidrología y hablamos específicamente del ciclo hidrológico, ¿a qué hará mención esta palabra ciclo hidrológico? A todos los estados del agua. Eso, los estados que tengo, sólido, líquido. ¿Seguro? ¿A qué será? ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más dice? ¿Quién más quiere aportar lo que dicen sus compañeros? ¿Estarán correctos sus compañeros? ¿Qué preguntó, Inge? La palabra ciclo hidrológico, ¿qué nos hará mención? Eso no es lo de evaporación, condensación, precipitación, eso. Correcto. Y si lo quieres armonizar, todas esas frases, todos esos procesos en un concepto, ¿cómo lo podrías armar? Al ciclo hidrológico. Movimiento entre la Tierra y la atmósfera. Movimiento, sí, correcto.
¿Movimiento de qué será? Del agua. Movimiento del agua. Muy bien. Si hablamos en hidrología que estamos hablando de agua y al inicio nos dice un ciclo, ¿qué nos querrá decir esta palabra ciclo? ¿Qué nos querrá decir la palabra ciclo? Se repite Un cambio. constantemente. Que se repite constantemente, ¿verdad? Que se repite. ¿Y qué será lo que se repite constantemente? Lo que se repite constantemente, si ya sabemos que el ciclo del agua es el movimiento del agua en nuestro planeta, ¿qué procesos se repiten? ¿O qué procesos se dan en un inicio y en un final? ¿Cuáles serán esos procesos? Ya Ahí los sería mencioné. ya los estados del sólido, líquido, gaseoso, evaporación, condensación, Muy bien. oleoso. Por ahí se repite evaporación. ¿Qué más? Condensación. Condensación, Precipitación. precipitación. ¿Qué otro proceso se da en el ciclo hidrológico? Transpiración creo que también era. Inspiración. ¿Qué otro proceso? Ebullición. Ebullición es un proceso más físico, no tanto del ciclo hidrológico. Cuando Condensación. ya tenemos aquí condensación. Filtración. Infiltración, muy bien, infiltración. ¿Sí? Y el agua que no se logra infiltrar, ¿a qué proceso irá? Escorrentía. Escorrentía, ¿verdad? Esos son algunos de los procesos que vamos a ver en el ciclo hidrológico. Ahora, si nosotros regresamos a mirar esta imagen que está aquí, ¿qué pueden observar y qué pueden asimilar a simple vista dentro de esa imagen? ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué pueden analizar y qué puedan aportar? Que todos los procesos llegan a su mismo punto, a su Todo- mismo inicio. Muy bien, todos los procesos llegan hacia el mismo punto en algún tiempo, ¿no? En algún tiempo determinado. Este proceso es el que nos da la vida a los seres vivos. ¿Será el proceso que nos ayuda a darnos la vida? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Este ciclo hidrológico se da de forma natural. Y lo que nosotros vamos a hacer en este momento, a partir de ahora, es ir estudiando poco a poco, a medida que sea posible, cómo es el comportamiento, cómo se da cada uno de estos procesos. Ahora, en relación a lo que estábamos analizando, si nosotros hacemos una pregunta, ¿qué factores permiten que se dé el ciclo hidrológico? ¿O gracias a qué se da el ciclo hidrológico? ¿Cuáles serán los factores importantes para que se dé el ciclo hidrológico? A las temperaturas del planeta, del ambiente. Sí, por ahí va, muy bien. Si nosotros observamos ahí, hay dos factores muy importantes que permiten que se dé el ciclo hidrológico. Vamos a analizar. ¿Cuál será el factor número uno que permite que se dé el ciclo hidrológico y que es considerado el motor del ciclo hidrológico? Si observamos esa imagen. El sol. El sol, muy bien. Entonces lo vamos a identificar aquí en la imagen. Miren, aquí tenemos el sol. Es el factor más importante o el motor del ciclo hidrológico. El sol.
Y el sol, ¿qué es lo que está emitiendo el sol hacia el ambiente? Radiación. Calor. Está emitiendo una radiación, muy bien, un calor. Luego, una vez que ya encontramos al primer factor que interviene o que permite que se dé el ciclo hidrológico, ¿cuál será el segundo factor que permite que se dé el ciclo hidrológico? Observemos ahí la imagen. Y ese factor está relacionado con si alguna vez observaron o escucharon la película de Julio Verne. ¿Se acuerdan de la película de Julio Verne? No sé si la miraron. No, ¿Alguien no la escuchó? no. O cuando nosotros lanzamos una moneda, ¿a qué dirección toma? ¿O qué caminos toma? Hacia arriba. Hacia arriba. Y de ahí, Entonces el primer paso sería la evaporación. no. Imaginemos el ejemplo de la moneda. Lanzamos una moneda, por la fuerza del impulso se va hacia arriba. Pero cuando llega hacia arriba, ¿hacia qué dirección toma? ¿Hacia abajo o sigue hacia abajo. arriba? Hacia abajo. Sigue hacia abajo. ¿Gracias a qué proceso? A la La gravedad. gravedad. Muy bien, gracias a la gravedad. ¿Y la gravedad cómo influirá en este proceso del ciclo hidrológico? ¿En qué parte ustedes encontrarán la gravedad como actor? En la condensación. En la condensación, sí, puede ser en la condensación. ¿No será ¿Dónde? en la precipitación? En la precipitación, muy bien. Verdad, en la condensación está Entonces, arriba. cuando ya se acerca La a precipitación. este punto de la precipitación, interviene el otro factor que permite que se dé el ciclo hidrológico. Y ese factor se conoce como la gravedad. ¿Sí? Entonces tenemos dos factores que permiten que se dé el ciclo hidrológico. El número uno, el más importante, que es el motor del ciclo hidrológico, que se conoce como sol o radiación. Y el número dos, que se conoce como gravedad. La gravedad, ¿qué nos determina? Nos determina que la fuerza de atracción, ¿hacia dónde está dirigida? ¿O hacia dónde es la dirección? Hacia abajo. Hacia el centro de la Tierra o hacia el núcleo, hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Muy bien. Entonces tenemos dos factores. Una vez que nosotros ya hemos revisado que la hidrología se encarga de estudiar las propiedades físicas, químicas del agua y mecánicas, y que dentro de ese estudio está el ciclo hidrológico, que es el movimiento del agua en nuestro planeta, y que para que exista ese movimiento del agua existen algunos procesos que los hemos escrito ahí. Y que gracias a estos dos factores se da el ciclo hidrológico. En este momento vamos a hacer un análisis de cómo se da paso a paso cada uno de estos procesos que hemos numerado en esta imagen. Y vamos a hacer acá un dibujo y vamos a esquematizar. Vamos a hacer un esquema del ciclo hidrológico. Inge, disculpe, esos dos son los factores más importantes. Sí, los más El sol y la importantes. gravedad. Ya. El sol y la gravedad. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer un esquema. ¿Por dónde se iniciará el ciclo hidrológico? ¿Por dónde iniciará? Vamos a ir graficando con ustedes. ¿Por lo líquido? ¿Por el líquido? Sí, puede ser. Entonces vamos a dibujar el líquido. Entonces tenemos aquí el agua. Tenemos el líquido. ¿Qué más empezará a suceder en el ciclo hidrológico? ¿Por dónde empezará? Por la evaporación. La evaporación, muy bien. Pero antes que suceda la evaporación, ¿qué debe ocurrir? Un sol, pues. El sol, ¿verdad? Muy bien. Entonces se necesita el sol. Entonces vamos a dibujar por aquí el sol. El sol, perdón, emite radiación, que es una energía. ¿Qué tipo de energía será?
¿Qué tipo de Para mí energía es? energía solar. Energía solar, muy bien. Energía lumínica, watts por metro cuadrado, que recibe la superficie. Es decir, este sol está emitiendo radiación sobre cuerpos líquidos que están en reposo. Miren, están emitiendo radiación. Este cuerpo líquido, esta agua, ¿en qué estado va a estar? ¿En qué estado estará aquí? Líquido. Está en estado líquido. Muy bien. Cuando sufre o recibe radiación, calor, sobre este cuerpo líquido, ¿qué va a pasar? Se evapora. Luego de un determinado tiempo, muy bien, este agua que está en estado líquido se evapora o cambia su estado de estado líquido a gaseoso, ¿verdad? A ese proceso, ¿cómo le llamamos? El cambio de estado líquido a gaseoso, ¿cómo le llamaremos? Evaporación. Evaporación, ¿verdad? Muy bien. Esa evaporación es el cambio de estado líquido a gaseoso, es decir, todo ese vapor de agua que se regresa a la atmósfera. Ahora, cuando se da esta evaporación, interviene un factor ambiental que se conoce con el nombre de presión atmosférica, ¿sí? Ese factor ambiental conocido como presión atmosférica es lo que vamos a analizar en este momento, ¿sí? Entonces yo les voy a dibujar, aquí voy a tener altura 1 y aquí voy a tener altura 2. En la altura 1 va a estar ubicado a 2.850 metros sobre el nivel del mar y la altura 2 voy a ubicar a 300 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y todo esto es la atmósfera. Vamos a ubicar aquí la atmósfera. Todo esto es la atmósfera. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar. Y en esta evaporación, antes de introducirnos en cómo afecta la evaporación, vamos a analizar primero qué será presión atmosférica en este punto y cómo influye la presión atmosférica en este punto. ¿Sí? ¿Cómo influirá la presión atmosférica en ese punto y cómo influirá en este punto? ¿Sí? Si nosotros sabemos que este punto está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, ¿qué ciudad será? ¿Qué ciudad se les hace conocida con esta altura? Quito. Quito, muy bien. Y esta otra altura, que está a 300 metros sobre el nivel del mar, será una ciudad similar al Lago Agrio. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de presión atmosférica, ¿qué será lo que nos dice? ¿Qué será la presión atmosférica? La fuerza que ejerce de arriba hacia abajo. Muy bien, la fuerza que ejerce de arriba hacia abajo. En base a ese concepto que nos acaba de decir don Roberto, vamos a analizar cómo la atmósfera ejerce presión desde arriba hacia abajo. Si nosotros tenemos el ejemplo 1 de la ciudad de Quito a 2.850 metros sobre el nivel del mar y tenemos el ejemplo 2 a 300 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo será la fuerza? ¿Dónde habrá mayor presión atmosférica y dónde habrá menor presión atmosférica? En la parte más alta hay más presión atmosférica. Creo. Al revés. Al La revés. En la parte más alta, menor presión. En la parte más baja, mayor presión. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué dicen los compañeros? Creo que es como yo dije, ingeniero. No, es como dijo el compañero mismo, el compañero Diego, así es.
Muy bien. La presión atmosférica se comporta en base a la definición o al comentario que hizo don Diego, ¿no? ¿Por qué? Y lo vamos a especificar. Si nosotros observamos la distancia que tiene la atmósfera, hagamos un punto referencial que no es el punto referencial, sino solo para ejemplo. Si nosotros observamos aquí el punto referencial que hemos tomado en este momento, cuando existe desde el punto referencial poca distancia hasta un lugar, como observamos aquí, miren, cuando hay poca distancia, ¿qué nos visualiza? Nos dice que en poca distancia la atmósfera tiene poco espacio para ejercer presión. Por lo tanto, va a haber poca presión atmosférica. Ahora, si nosotros tomamos este mismo punto de referencia desde la atmósfera hasta los 300 metros sobre el nivel del mar, ¿qué observamos? Observamos que hay una mayor distancia y por ende vamos a ejercer, o la atmósfera va a ejercer, una mayor presión atmosférica. Si lo quieren ver con otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con unos cajoncitos. Imagínense que tienen dos cajones. Creo que la mayoría tienen cajones de ropa, ¿verdad? ¿Sí tienen una cajonera de ropa? ¿Sí tienen todos, verdad? Donde guardan la ropa. Sí. Imagínense que en la cajonera 1 está llena de ropa. Imagínense que está llena de ropa, llena de ropa. Todo eso es ropa. ¿Sí? Y la cajonera número 2 está solo llena un poquito. ¿Sí? Cuando ustedes no arreglaron, no doblaron la ropa, por cualquier situación, se olvidaron de ordenar esa ropa. ¿Cómo es la cantidad de esfuerzo que tienen que hacer en la cajonera 1 y cómo es el esfuerzo que tienen que hacer en la cajonera 2? ¿Qué dicen ustedes ahí? Uno tiene que hacer más esfuerzo para que entre la ropa. Tienen que hacer un mayor esfuerzo, es decir, más presión para que pueda ingresar toda esa ropa a su lugar. Eso es el ejemplo donde tenemos mayor distancia. Miren, tenemos mayor distancia, por ende va a ser una mayor presión atmosférica. Ahora, en la cajonera 2, tienen poca ropa, ¿cómo va a ser el esfuerzo? Menor. Menor, ¿verdad? Y a eso se relaciona que en menor distancia va a haber menos presión atmosférica. Y si nos salimos un poquito del tema, ¿la presión atmosférica creen ustedes que estará relacionada con la disponibilidad de oxígeno? ¿O con la asimilación de oxígeno de las personas? ¿Qué dicen? Creo que en menor cantidad de oxígeno hay más presión, Ike. ¿Perdón? ¿No te escuché? Creo que en menor cantidad de oxígeno hay mayor presión. Menor cantidad de oxígeno, hay más presión atmosférica. Mayor presión atmosférica. No. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? No. Es menor. O sea, la menor presión a la atmosférica es menor, pues, porque es menos, pues, del aire. Muy bien. Cuando nosotros tenemos menor presión atmosférica, ¿qué vamos a tener? Eso va a ser igual a menor presencia de oxígeno. ¿Sí? Porque en el aire